Amén. Hoy día continuamos con los sermones basados en Romanos. Ya yo diría que este es el penúltimo sermón. El otro domingo, si Dios quiere, ya vamos a terminar con Romanos. Y estamos acá en estos versículos, terminando el capítulo 15. Y luego de los versos que vimos en nuestro último sermón de Romanos, donde el Señor nos hablaba y recordaba de su deseo profundo de que todos los pueblos lo alaben, nos encontramos con estos textos que de alguna forma nos siguen hablando de lo mismo, debido a que Pablo les presentaba el deseo de visitar a los hermanos y hermanas de Roma. Y aunque estamos en la recta final de la carta, donde vemos aspectos un poco más personales de la vida de Pablo, estos versos también nos muestran verdades prácticas acerca del Evangelio que nos pueden ayudar a vivir una vida que glorifica al Señor. Y quiero leer los versículos que están anteriores a los versos de hoy día, que son del 15 al 21. Y él les decía más, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Aquí entendemos, de acuerdo a los versos 15 y 16, que Pablo les escribe la carta a los romanos para recordarles el Evangelio, la gracia de Dios. Y eso es muy importante porque ese es el propósito principal por la que Pablo escribe la carta, para recordarles el Evangelio, para recordarles la gracia de Dios y cómo Él ministraba y servía llevando el Evangelio a los no judíos, llenando del Evangelio de Cristo todos los lugares donde iba. Él se esforzó por predicar el Evangelio donde Cristo no había sido nombrado. Lo mismo que hacen algunos hermanos y hermanas que van a lugares donde no se conoce a Cristo. Y cuando uno piensa en esto, uno imagina, ¿cierto?, islas remotas en el océano, tribus en la selva, pueblos originarios quizás. Y aunque todas esas son opciones válidas que pensar, también hay muchos hogares en esta ciudad, nuestro barrio, donde Cristo no se conoce, donde tú y yo debemos esforzarnos por predicar para que ellos puedan ver y entender lo que hemos conocido, a Cristo nuestro Salvador. Y con esa motivación de llenar del Evangelio todos los lugares, estaba Pablo antes de ir a Roma. Y aquí llegamos a nuestro primer punto de nuestro sermón que lleva por título El Evangelio nos moviliza en amor. Y el primer punto es, cuando vaya a España, iré a vosotros. Y aquí entramos de lleno en nuestros textos. Y le pido a mi hermana Sonia que pueda leer el verso 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Amén. Si ustedes se dan cuenta, Pablo estaba ocupado en la obra de Dios. Por eso no había podido visitar a los hermanos. Él no estaba ocupado en él o de paseo. Él estaba ocupado en el reino de Dios. Y por eso no había podido en muchas ocasiones, dice ahí, visitar a los hermanos de Roma. Amén. Y aquí podemos ver algunas aplicaciones para nuestra vida de inmediato. Y podemos hacernos la pregunta, ¿qué nos impide
ir a visitar a esa persona a la que Dios ha puesto en nuestro corazón? Siempre hay una persona o varias personas que el Señor pone en nuestro corazón que uno dice, oh, yo debería ir a visitarlo. Pero muchas veces lo que nos impide ir donde están esas personas con necesidad son miles de excusas que ponemos en nuestro corazón. No tengo tiempo, la familia es lo primero, estoy cansado. Y se nos pasa la vida en esa dinámica, pero cuando estamos sumergidos en el Señor y estamos trabajando para el reino, muchas veces nos vemos impedidos de visitar a quienes amamos o a quienes no hemos visto por mucho tiempo por estar, ¿cierto?, trabajando en la obra del Señor. Y aquí vemos cómo Pablo, luego de terminar su obra en esos lugares, él sigue adelante con lo que el Señor le había mandado. Rocío, versos 23 y 24, por favor. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Si nos damos cuenta, cuando Pablo ya había llenado, ¿cierto?, del Evangelio los lugares donde el Señor lo había enviado, él les dice en el verso 24, cuando vaya a España iré a vosotros. Y aquí hago un pequeño paréntesis como un dato interesante, porque hay dos posiciones respecto a si Pablo fue o no a España. La primera dice que Pablo no llegó a España, que llegó a Roma, ahí sufrió bajo el imperio de Nerón y ahí murió finalmente. Mientras que hay otra posición que está bien respaldada en algunos documentos históricos y escritos, que afirman que Pablo efectivamente llegó a España. Pasó por Roma, luego fue a España, al puerto de Tarragona específicamente, donde incluso la historia nos dice que habían varias comunidades cristianas que estaban bien establecidas y fundamentadas ahí. Y cerrando este paréntesis, Pablo dice, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Este verso en la Nueva Traducción Viviente dice, estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. El deseo de Pablo no era solamente pasar a saludar a los hermanos o una visita rápida por obligación, sino que si nos damos cuenta, él dice, luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo. Dígame si eso no es algo que hoy día necesitamos con urgencia. Un deseo por disfrutar de la compañía de mis hermanos y hermanas de la familia de la fe. Porque hoy día vivimos una vida tan apurada que queremos completar, ¿cierto?, nuestras responsabilidades, decir adiós pronto. Ojalá que el culto, ¿cierto?, termine rápido, que está demorando mucho el culto. Pero no hay como un deseo y uno no dice, voy a ir a disfrutar con mis hermanos, vamos a disfrutar en familia. Eso hoy día no existe por la vida apurada que hoy día tenemos. Pero cuando el Evangelio nos mueve, cuando el Evangelio nos moviliza, entonces eso nos hace extrañar a los de la familia de la fe. Eso nos hace estar en contacto con los demás. Eso nos hace orar por aquellos que pertenecen a la familia de la fe. A eso nos mueve el Evangelio, no vivir vidas, ¿cierto?, centradas en nosotros mismos. Y Pablo también sabía que los hermanos iban a ayudarlo con lo necesario para su viaje. Pablo no dudaba de la generosidad de los hermanos. Él sabía cómo andaba y se conducía la iglesia de Roma. Hechos 4:32 nos dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si hay algo que nos ha enseñado la cultura estos años es a vivir en nuestro metro cuadrado. Amén. Esto es mío, yo no lo presto por ningún motivo. No, yo
no tengo espacio en mi casa para recibirte, no, yo estoy con mi agenda ocupada, no puedo visitarte. Eso es lo que la cultura nos ha enseñado, a ser egoístas, a ayudar por cumplir, porque muchas veces cuando ayudamos, luego le sacamos en cara la ayuda al hermano o hermana y siempre estamos esperando que nos bendigan de vuelta. Pero el Evangelio nos lleva a desear estar y disfrutar con la familia de la fe. Cristo nos lleva a entregar nuestra vida por nuestros hermanos, nuestros recursos, nuestro tiempo y todo lo que Dios nos dé para poder bendecir. Punto 2, más ahora voy a Jerusalén y ahí le pido a mi hermano Mauricio que pueda leer los versículos 25 y 26, por favor, de Romanos 15. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Amén. Aquí Pablo sigue comentando acerca de su viaje. Y en los versos 25 y 26 comenta que antes de ir a Roma debía ir a Jerusalén. El verbo ministrar en griego es diaconeo, que significa administrar, ayudar, diaconado, expedir, servir. Y el verso 26 nos muestra la forma en que él fue a ministrar o ayudar a los hermanos de Jerusalén. Porque los hermanos de Macedonia y de Acaya reunieron una ofrenda especial para los hermanos que estaban en Jerusalén, los hermanos que eran pobres. Y Pablo en el verso 27 explica por qué los hermanos hicieron la ofrenda. Y él dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles o ayudarles en lo material. La Nueva Versión Internacional dice de este texto, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Y al leer esto nos podríamos preguntar, si lo hicieron de buena voluntad, ¿por qué Pablo dice que era una obligación? Y aquí quiero llevarte a unos capítulos atrás de Romanos, ahí en Romanos 13:8. ¿Qué dice Romanos 13:8, hermana Sonia? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Si Pablo en el verso 24 estaba seguro de que los hermanos en Roma lo ayudarían en su viaje, era porque sabía que ellos se sentían en deuda con él. Pero esta es la deuda de la que hablamos hace sermones atrás, esa deuda que nunca terminamos de pagar, la deuda de amor. Porque el amor no solo son sentimientos o lindos deseos, el amor nos obliga a amar. Amén. Y aunque es paradójico, es así, porque muchas veces nos sentimos adecuadamente, pero actuamos de acuerdo al amor. Eso es lo más importante. Muchas veces nuestro sentimiento nos dice, no tengo ganas de ir, pero vamos igual, porque el amor nos obliga a ir. Amén. Nuestra carne, nuestro corazón pecaminoso siempre buscará la autosatisfacción, pero en cambio el amor siempre busca el bien del otro. Por eso mientras más caminamos en el Evangelio, más aprendemos a amar. Y así como los hermanos de Macedonia y Acaya sintieron e hicieron la ofrenda para los hermanos pobres, así también vamos aprendiendo a dar nuestras vidas por la de nuestros hermanos y hermanas. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos. A eso nos lleva el Evangelio, a no pensar tanto al momento de ayudar a alguien, a dar, a ofrendar, a bendecir a mi hermano, a visitar, a ir donde está mi hermano que lo necesitan. Los hermanos de Macedonia y Acaya, al hacer una ofrenda especial, estaban demostrando su amor a estos hermanos de Jerusalén, porque por medio de ellos el Evangelio había llegado a sus vidas. Entonces se sentían en deuda con ellos, y qué mejor forma de ayudar a los hermanos más necesitados de Jerusalén. Y Pablo sigue en el verso 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo transparenta con los hermanos de Roma lo que haría con la ofrenda. Incluso cuando dice entregado, el verbo en el original quiere decir sellado o estampado. Pablo sabía que esa ofrenda era algo más que solo bienes materiales que se reunieron. Esa ofrenda era el fruto de la predicación del Evangelio entre los hermanos de Macedonia y Acaya. De aquí vemos que así como Pablo deseaba pasar a Roma y disfrutar aunque sea un breve tiempo con los hermanos, motivado e impulsado por el Evangelio, así también los hermanos que hicieron la ofrenda lo hicieron motivados e impulsados por el Evangelio. Solo el Evangelio nos brinda la motivación correcta a nuestro corazón, y no solo nos motiva, porque todos hemos pasado por ese tiempo donde estamos motivados, pero no hacemos nada. El Evangelio, en cambio, nos motiva, y Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos lleva a hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. El Evangelio pone en nosotros la motivación correcta, nos da el deseo correcto y nos da también el poder para poder hacer actuar de acuerdo a la motivación. Punto 3. Cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia. Aquí Pablo dice en el verso 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. No hay ningún manuscrito antiguo que agregue el Evangelio. Por lo tanto, debiéramos leer esa parte como llegaré con abundancia de la bendición de Cristo. Así deberíamos leerlo. Y eso sin duda es algo en lo que Pablo estaba confiado, porque él dice, sé que cuando vaya a ustedes voy a llegar con abundancia de la bendición de Cristo. Y a pesar de que la Biblia nos muestra de que no fueron las mejores condiciones en las que Pablo llegó a Roma, eso fue así. Y aquí lo vamos a ir viendo. Ahí acompáñenme a Hechos 28:16, porque Hechos termina con Pablo en Roma. Así que ahí está también, eso es muy importante para poder entender qué fue lo que pasó con Pablo, cómo fue que Pablo llegó a Roma, en qué condiciones llegó a Roma. Hechos 28:16. ¿Qué dice hermana Rocío? Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Cuando Pablo llega a Roma, él llega como un prisionero y tuvo un trato especial, eso sí, porque si ustedes se dan cuenta, él fue separado, se le permitió vivir aparte con un soldado que lo estaba custodiando. Y él, antes de todo esto, les hace una petición especial a los hermanos de Roma. Y aquí volvemos a nuestro texto central. Él, antes de llegar a Roma, porque cuando usted lee Hechos, usted ve todo lo que pasa Pablo antes de llegar a Roma. Y antes de eso, en el verso 30, Pablo les dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo les ruega, les pide de todo corazón por Jesús y por el amor del Espíritu. Y aquí ese amor del Espíritu
no se refiere al amor que el Espíritu tiene por nosotros, sino al amor que el Espíritu infunde en nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas. Él estaba pidiendo a estos hermanos de Roma que se unieran a Él en amor, en oración. Y esto nos lleva a pensar que si Pablo deseaba llegar a Roma y disfrutar con los hermanos, si los hermanos de Macedonia y Acaya habían hecho una ofrenda, era porque el Espíritu Santo había infundido amor en ellos para que pudieran amar de verdad a la hermandad. Entonces Pablo quería que los hermanos se unieran a él en oración. Él deseaba que oraran por él. Y esto es algo que también nos lleva a meditar en lo poco que valoramos la oración en nuestros días. Porque si nos ponemos a pensar qué es lo primero que hacemos antes de emprender algo o enfrentar una situación, estoy seguro de que lo primero que hacemos no es orar. No oramos en primer lugar, sino que hacemos, siempre queremos hacer antes de orar. Siempre queremos hacer miles de actividades, pero no presentamos al Señor las cosas. Cuando vemos pecado en nuestro corazón, no corremos a hablar con Dios. Y cuando vemos el pecado de los demás, no corremos a orar por ellos, sino que lo que hacemos es hablar y hablar. Pero Pablo, motivado por el Evangelio y bajo la guía del Espíritu Santo, pedía a los hermanos de Roma algo que lo iba a mantener firme en todo lo que iba a pasar con él. Porque si seguimos leyendo, él dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo sabía que su llegada a Jerusalén iba a traer muchas dificultades, sobre todo con aquellos que eran rebeldes o aquellos que no creían en el Evangelio, porque muchos judíos eran celosos y no estaban contentos con la predicación de Pablo y también esperaba que los hermanos que estuvieran en Jerusalén aceptaran la ofrenda que él les llevaba. Y si usted quiere saber más detalles de lo que pasó cuando Pablo llega a Jerusalén, tiene que leer Hechos 21 en adelante. Porque desde Jerusalén, Pablo llegó a Roma como prisionero, luego de todas las cosas que pasaron ahí. Y para resumir un poco lo que vivió Pablo en Jerusalén, lo invito a leer Hechos 26, del 19 al 23, cuando Pablo se defiende ante el rey Agripa en la región de Cesarea. Y ahí dice la Escritura, Pablo hablando, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y eso es un detalle que él menciona, porque ahí la Biblia nos muestra de forma detallada qué fue lo que ocurrió con Pablo en Jerusalén. Pero dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí vemos cómo Dios sostuvo al apóstol Pablo, porque luego de haber pasado por tantas cosas en sus viajes, él se mantenía firme con la motivación y amor intactos por el pueblo y los gentiles. Por esto, antes de que todo esto ocurriera, le dijo a los hermanos de Roma, ahí en el verso 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y la realidad es que Pablo llegó a Roma, ahí en el capítulo 28 de Hechos, y llegar con gozo quizás lo podríamos interpretar hoy día como, haga esta imagen, Pablo, ¿cierto?, bajándose del bus, del avión, del barco, corrió a abrazar a sus hermanos. Eso quizás podría ser llegar con gozo.
Pero la realidad es que Pablo, después que pasó por muchas cosas malas en Jerusalén, fue tomado prisionero, lo pusieron junto a los otros prisioneros en el barco naufragó. Cuando estaban en la isla de Malta, una serpiente lo mordió, no le pasó nada, eso sí, pero quizás le quedó una marca. Luego de todo eso, él llega a Roma y sigue predicando el Evangelio, sigue con la motivación intacta, hablando a los judíos y gentiles que estaban ahí. Y ahí Hechos 28 nos narra eso. Hechos 28, del 28 al 31. Y él les decía a los judíos que estaban ahí principalmente: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así estuvo Pablo en Roma. Y claramente él llegó con la abundancia de la bendición de Cristo, porque Pablo tenía claro quién era quien lo guiaba. Pablo sabía que ese Jesús que se le había aparecido de camino a Damasco era quien lo iba a sostener en todo lo que iba a pasar, porque al final todo lo que pasó fue permitido por el Espíritu Santo, porque ese deseo que Pablo tenía lo pone Dios en nosotros. Ese deseo, cuando Pablo dice ahí en Filipenses 3, del 9 al 10, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es de la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos y hermanas, el Evangelio nos va a sacar tarde o temprano de nuestra comodidad. La persona que Dios escogió para ser el autor de Romanos no estaba en su tiempo de ocio o pensando en él o en sus proyectos personales. Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios, movido y lleno del Espíritu Santo. Este apóstol llegó a considerar a todo como basura, incluso a su propia vida. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Todo al final del día nos lleva a Cristo, de vuelta a Cristo. El Evangelio nos lleva a amar como Cristo amó. Nos lleva a viajar a donde está el necesitado, a ir a lugares donde quizás sufriremos peligros, a tomar decisiones que nos llevarán a experimentar dolor. Pero al final del día, todo eso es permitido para que en nosotros se refleje a Cristo. Pablo en Gálatas 6:17, él dice que él tenía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él había sido torturado, encadenado, golpeado, tantas cosas. Había fatiga, cansancio, dolores en su cuerpo por haber predicado el Evangelio y llamado a la hermandad. Que en nuestro cuerpo también hayan esas marcas. El Evangelio nos llevará a dar nuestra vida, nuestras energías, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo por los demás, porque de eso se trata el Evangelio. Así que si nos vamos a cansar, hermanos, que sea amando a los demás. No importa que estemos cansados, eso es un reflejo de Cristo en nosotros. Es distinto cuando uno está cansado por no hacer nada, pero si estamos cansados por ir a visitar a nuestros hermanos, por entregar nuestra vida, por quienes Dios ha puesto a nuestro lado, eso es hermoso, porque así se refleja Cristo en nuestras vidas. Hoy día todo, cuando alguien está cansado, oh, pobrecito el hermano. Es parte, hermanos, de esforzarnos por los demás. De eso se trata el Evangelio. Andar como Cristo anduvo. Y solo de esa forma vamos a poder experimentar ese último verso que está ahí, cuando Pablo les dice: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y quiero terminar con esta pregunta. Cuando nosotros vivimos para nosotros, cuando vivimos para nosotros, logramos experimentar, logramos sentir que el Dios de paz está con nosotros, que hemos sido justificados y que estamos realmente bien con Dios. Cuando vivimos para nosotros es difícil, ¿cierto? Estamos
cargados, cansados, nuestra fe está débil, nos cuesta pensar que estamos bien con Dios, porque realmente estamos bien con Dios. Dios no está enojado con nosotros. Pero cuando estamos en ese estado como de vivir para nosotros, de vivir centrado en nosotros mismos, el Dios de paz como que no lo vemos muy bien, no lo vemos con claridad. Por eso, hermanos, que en esta mañana necesitamos volver al Evangelio y que el Espíritu Santo nos lleve en amor a donde Él quiera, en ayuda a nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Amén.